Recuerden que el diagnóstico lo pueden utilizar ustedes cuantas veces quieran, con las preguntas relacionadas al paso número 5, diagnóstico. De parte del equipo de seguridad vial laboral de la Dirección de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y esperamos que sea una sesión muy provechosa. Te doy el paso, Sorani, entonces, para que inicies con el contenido de la explicación del paso número 5. Muchas gracias. Gracias a ti, Zuli. Bueno, entonces vamos a empezar con el paso 5, el diagnóstico, pero antes de empezar quiero que recordemos o tengamos en cuenta las definiciones que están en la resolución 4595 sobre flota de vehículos, sobre conductores, sobre también colaboradores de la organización. Entonces, para tener en cuenta estas definiciones y poder asimismo, porque esta nos sirve, pues para nosotros poder plantear o realizar el diagnóstico de nuestra organización. Entonces, tenemos que tener en cuenta la definición de flota de vehículos automotores y no automotores. Recuerde que incluye los vehículos que son puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de las funciones y procesos estratégicos y misionales de apoyo. Esto es decir, todos los procesos que tiene la organización, incluye vehículos propios, vehículos que su empresa tengan arrendado o bajo figura leasing o de rating o bajo cualquier modalidad. O también cualquier modelo de vinculación, contratación, intermediación o administración que realice su empresa, entidad u organización con el propietario o tenedor o conductor del vehículo. Entonces, también tener en cuenta, o recuerden que incluye los vehículos que son utilizados por contratistas, los trabajadores de la organización. Esto, bueno, se va la caracterización o contenido de cuántos son los vehículos automotores o no automotores que se utilice el personal para el cumplimiento de las funciones, de los procesos estratégicos y misionales de apoyo que tenga en cuenta todas las variables que están allí mencionadas. Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a implementar o a crear el diagnóstico como tal, pues tener en cuenta esta definición de flota de vehículos. También, asimismo, pues también tener, asimismo hablamos de conductores contratados, administrados o por la organización. Recuerde que este número de personas que se utilizan un vehículo, sea automotor o no automotor, puede ser al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, aquí hablamos, pues, de las personas como tal. Entonces, independientemente del modelo de contratación o de administración que utilice la organización, esto estamos hablando que los conductores pueden ser personas que utilicen una bicicleta eléctrica o una moto o un vehículo automóvil, o también puede ser un vehículo de 4 ruedas en adelante. Pueden ser trabajadores, contratistas, o podemos tener una relación por medio de una temporal o por medio de otro tipo de vinculación, por intermediación o contratación o administración. Entonces, debemos tener muy en cuenta o muy clave estas dos variables que acabé de mencionar cuando yo voy a implementar mi diagnóstico en mi organización. Entonces, debemos tenerlos en cuenta. También, pues es importante que tengan en cuenta la definición de colaboradores de la organización. En toda la norma, pues ustedes van a encontrar estas frases que es colaboradores de la organización, desplazamiento laboral y comunidad de la organización. Entonces, recordemos que los colaboradores de la organización, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, son los trabajadores independientes de su forma de vinculación o contratación, los empleados o contratistas, los afiliados, las personas vinculadas mientras tercerización o subcontratación o un sourcing o por medio de intermediación laboral, ya sea de manera permanente, ocasional, siempre que estén estas personas realizando funciones para los diferentes procesos de la organización. Entonces, incluyen a todos estos. Este es un tema de corresponsabilidad, porque todos estamos
potencialmente expuestos a siniestros viales. Entonces, esto es un tema de los colaboradores y todos los que tienen que ver con nuestra organización. Entonces, ahora vamos a los desplazamientos laborales. Cuando hablamos de desplazamientos laborales, son aquellos que realicen los colaboradores de la organización para el cumplimiento de su contrato o funciones en proceso, ya sean estratégicos, misionales y de apoyo a la organización. Entonces puede ser, por ejemplo, el de la alta dirección puede ser una persona de parte operativa o una persona que esté en un proceso de apoyo o una persona que maneje lo que tenga que ver la tecnología con la organización o, por ejemplo, el proceso también en mantenimiento o temas administrativos pueden hacer parte de la misionalidad de la presentación del servicio, como también, por ejemplo, el desarrollo de las redes o de servicios de préstamos o instalaciones para tomar muestras, o también, por ejemplo, la persona de la alta dirección o de la alta gerencia cuando tiene que ir a hacer reuniones de la junta o actividades o trámites de su organización, pues también debemos tener en cuenta esos términos. Entonces, cuando hablamos de comunidad de la organización, corresponde a las personas que adicionalmente a los colaboradores de la organización, que es la primera definición que ustedes encuentran, también debemos contemplar a nuestros clientes, estudiantes y usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una clínica o cuando vamos a un colegio, cuando vamos a un hospital, entonces los trabajadores son los médicos, enfermeras o las profesoras o ellos son o la parte administrativa son directamente los empleados. Y también pues tenemos que contemplar los clientes, los usuarios, por ejemplo, si estamos en un hospital, los pacientes. Entonces debemos contemplar todas las personas que están interactuando con mi infraestructura, ¿sí? Que están la infraestructura que está debajo administración de la organización. Entonces debemos tener en cuenta eso porque también allí podríamos tener un potencial que se puede generar conflictos viales en zonas de, por ejemplo, de parqueadero, de carga y descarga o de tránsito de peatones. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta, estas definiciones. Es importante contemplar el concepto de comunidad de la organización para que nos quede más fácil el entender qué es comunidad educativa, comunidad empresarial, comunidad hospitalaria y diferentes tipos de comunidad. Entonces, es muy importante cuando yo voy a empezar a plantear mi diagnóstico como tal, pues conocer estas definiciones, ¿sí? El saber qué es una flota vehicular, el saber qué son conductores, el saber los colaboradores de mi organización. Entonces, es importante tener estas definiciones y por eso pues lo traemos en estos momentos a colisión para que así cuando yo vaya a empezar a realizar mi diagnóstico, pues tenga como las bases para poder empezar a plantear una línea base, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar en materia de qué es el paso 5 y el diagnóstico como tal. Recordemos que la resolución 4595 nos plantea que debemos tener una línea base, ¿sí? Entonces es importante tenerla en cuenta. Igual esta línea base también está o está manifestada en el paso 21, que este paso nos dice cómo debemos hacer o cómo se debe tener una línea base. Y hay una frase de esta resolución que en el paso 21 la hay, donde dice que si en caso que la organización no cuente con datos históricos de su siniestralidad vial de clasificación del nivel de pérdida, se debe empezar a construir a partir del diseño e implementación del plan estratégico en seguridad vial. Entonces, si no tenemos datos hacia atrás, pues empezamos a construir con los datos que tengamos, por ejemplo, de este año, del 2023. Entonces, es muy importante que una de las principales, o cuando yo voy a implementar el diagnóstico, debo tener en cuenta pues la línea base con otras
variables que están ahí, que los estamos viendo en la pantalla, pero pues primordial empezar sobre la línea base y como lo estoy mencionando, el paso 21, que ahí pues les doy la salvedad, que también en las asistencias que tuvimos en el mes de mayo y junio, vimos el paso 21, ahí ustedes pueden ingresar a la página de la agencia, donde prensa eventos, donde ahí ustedes pueden revisar en el mes de mayo y junio, pueden revisar las grabaciones del paso 21 y ahí pues está más a fondo toda la explicación del paso 21, pero quería pues traerlo a colisión acá porque realmente pues este nos sirve para lo de la línea base. También debemos tener en cuenta que como primer paso de conocer cuáles son nuestros siniestros viales y en qué nivel de pérdida los tenemos. Para poder identificar esa información nos sirve identificar los problemas en seguridad vial que tenemos en nuestra empresa. Entonces, como por ejemplo, cuando yo llego a una empresa que entro a trabajar nueva, por decirlo así, entonces yo empiezo a indagar, a preguntar sobre cómo va o cómo está mi empresa en estos temas de seguridad vial, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, el diagnóstico al menos debe contener la información que ustedes ven en la pantalla, como lo están viendo ahí. Entonces, el diagnóstico es importante o se necesita saber cuántas sedes tenemos, porque asimismo, porque como tenemos empresas grandes, podemos tener empresas pequeñas que solo tenga una sede, ¿sí? Pero debemos contemplar todas las sedes de mi organización, independientemente si la empresa es grande o pequeña. Entonces, porque debe ser el alcance para el plan estratégico en seguridad vial. Esto para todas las sedes. Entonces, necesitamos saber cuántos contratistas, terceros o qué tipo qué tipo personas tenemos o flotas priorizadas, o recuerden que esto debe ajustarse al contexto de su organización, ¿sí? Entonces puede que muchas veces estas variables no apliquen por su modalidad y tamaño. Entonces, cuando no aplican en un documento, ustedes pueden generar generar el no aplica, porque debe ajustarse a las condiciones de su organización. Debemos recordar que debe ser del contexto de su organización, ¿sí? Entonces, ahora con la información disponible que ustedes tengan, bueno, que ustedes tengan, entonces, si nos hemos dado cuenta que aquí hay unas características que no conocemos o que debemos empezar a recopilar y conocer, entonces debemos mirar que el proceso, qué persona se va a encargar de esa información, cómo vamos a recopilar esa información para mantenerla actualizada. Nos pide unos datos sociodemográficos, que usualmente algunos ya lo pueden tener como talento humano por parte de los trabajadores o contratistas directos o contratados con la empresa. Por ejemplo, puede que no conozcamos lo de los contratistas o los proveedores o de personas jurídicas o personas naturales. Entonces, tienen que mirar qué mecanismos podemos utilizar para poder recopilar esta información. Entonces es importante tener y poder hacer esta recopilación y tener prácticamente la información de toda nuestra organización, como trabajadores, como colaboradores, como proveedores, para pues yo poder tener la información y estarla actualizando y tenerla pues cuando la requiera y la necesitemos. Entonces es importantísimo que todos los que tenga que ver con el control de vigencias de documentos legales para conducción, me refiero a licencias de conducción, por ejemplo, tecnomecánica, SWAT y demás, que esto también es parte del paso 18, que es el control de contratistas para las personas naturales, entre otras variables. Entonces, es importante tener también ese control de yo recopilar si, por ejemplo, mis empleados cuántos manejan moto, un ejemplo, y que esas personas tengan que si tienen su licencia de conducción, que si su vehículo tiene su tecnomecánica, su seguro, todo eso debemos tenerlo en cuenta y debemos tener en cuenta también, por ejemplo, cuando los vehículos también, sus papeles de sus vehículos,
que mi personal, pues si maneja un vehículo automotor o no automotor, pues tenga su licencia también. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿para qué sirve esta información? Esta nos sirve para ir priorizando cuáles son las acciones y a qué grupo objetivo vamos a ir trabajando. Por eso preguntamos por el rol de conductores, los desplazamientos laborales, por los tipos de vehículos, por la fecha de vinculación a la empresa, también porque es parte de conocer el contexto de nuestra organización. Entonces es importante ese tipo de preguntas para nosotros conocer, pues, uno, el contexto de la organización y quiénes son los colaboradores y quiénes están trabajando, pues, en la organización como tal. Entonces, este requisito se es asociado o se puede articular fácilmente con el numeral 4.1 de la norma ISO 39001, que nos habla del contexto de la organización y el contexto de la organización. Estas variables, estos números conozco el contexto, las características particulares en materia de seguridad vial y gestión de seguridad vial de mi organización. Entonces, esto es el mínimo y recuerden que la norma nos pide que la actualicemos cada año. ¿Por qué? Porque se puede ampliar la planta de personal, se puede ampliar la cantidad de proveedores, se puede reducir la cantidad de contratistas, podemos tener proyectos nuevos. Entonces, fíjense que todas estas variables van cambiando en el tiempo y es necesario que tengamos pues un control de monitoreo pues de ellos, de estas variables. Entonces, por eso la norma no lo dice que le debemos cambiar o lo debemos estar actualizando pues cada año. Entonces también es importantísimo todo el control sobre los vehículos automotores y no automotores. Lo mismo en el tema de los desplazamientos laborales, a ver cuáles son esos desplazamientos laborales que en las áreas, lo realicen, cuántas personas lo hacen, qué tipo de vehículos, si usan sus rutas frecuentes o no, qué exposiciones tienen en cuanto, por ejemplo, la frecuencia de uso de esas rutas, si puede ser todos los días o puede ser una vez por semana, dos por semana, entonces tener en cuenta eso. También se debe tener en cuenta los temas como, por ejemplo, cuántos de mis colaboradores tienen formación en planes de emergencias viales para saber así a quiénes voy a priorizar en esta formación o si hago un paso a paso por áreas o por sedes para poder hacer procesos y también sirve para orientar cómo vamos a desarrollar nuestro plan anual de trabajo. Entonces, como para hacerles una recopilación, el diagnóstico es que yo voy a revisar todas las áreas de mi empresa como tal y empiezo a recopilar los datos, ¿sí? Una especie de datos como lo mirábamos ahí en las diapositivas y de ahí de esos datos, pues ahí empiezo a recopilar y sacar, por ejemplo, si el año pasado yo tuve 3 siniestros con fatalidad, ¿sí? Entonces, mirar qué me causó esos siniestros y de ahí pues poder colocar cómo darle la solución a ese problema que yo encontré en ese diagnóstico. Entonces, esa es como la definición de diagnóstico. Le doy el paso a Zuli si quiere complementar más aparte de lo que yo socialicé, o seguimos pues con la programación. Zuli, ¿me escuchas? Sí, Sorani, gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias por tu intervención. Es que estaba aquí pasando la diapositiva, pero algo pasó. Bueno, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Es importante que tengamos en cuenta que la palabra clave o, digamos, el punto central de todo esto es son los desplazamientos laborales, ¿sí? Entonces, como Sorani lo explicó anteriormente, los desplazamientos laborales son los que desarrollan los colaboradores de la organización en cumplimiento de un contrato o unas funciones en todos los procesos, ya sean de nivel estratégico, misional o de apoyo al servicio de la organización, porque en todos esos desplazamientos existe una potencialidad de que se pueda generar u ocurrir un siniestro vial.
Por lo tanto, si hay desplazamientos laborales, indudablemente tiene que haber una dupla de conductor y un vehículo, automotor o no automotor. O puede también ser o tener la posibilidad de que sea solamente en su rol de peatón a pie, pero igual hay que contemplarlo. Por eso se incluye a todos los actores viales. Entonces, en las diapositivas están marcadas la frase de los desplazamientos laborales, porque eso es lo que tenemos que entender sus características. Al entender las características en que se desarrollan, se brindan, se prestan esos desplazamientos laborales, pues vamos a poder tener el contexto y conocer esas condiciones particulares para poder más adelante establecer controles administrativos y operativos en pro de prevenir siniestros viales. Por eso es importante que hagamos este sondeo, este conocimiento, esta identificación de estas características en todas las sedes. Recuerden que el alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial, por ser una normatividad legal, cubre todas las sedes en donde la empresa, entidad, organización preste sus servicios, realice su actividad misional. Y recuerden pues que los desplazamientos laborales los pueden hacer nuestros compañeros de trabajo contratados directamente o contratistas o subcontratistas. Por eso debemos incluirlos y conocer específicamente pues, la información que nos está pidiendo el diagnóstico. De igual manera, desde el punto de vista de los colaboradores de la organización, ¿por qué se piden datos como por ejemplo el género, el cargo, la escolaridad, el tema de la licencia de conducción, entre otros? Es porque son variables que de alguna manera pueden influir mayormente en un siniestro vial. Por ejemplo, en el tema de género, sabemos que la mayor cantidad de lesionados y de fallecidos por siniestros viales en nuestro país son hombres, que la mayoría de ellos o tienen una tendencia mayor, los hombres que las mujeres, a incumplir las normas o a no cumplir las normas de tránsito. Entonces, el género es una variable que que los invitamos a que ustedes lo investiguen en sus organizaciones, lo estudien y seguramente van a encontrar algunas particularidades en estos análisis que ustedes hagan. Estos análisis nos van a servir para poder identificar factores de riesgo, que es el paso que vamos a ver mañana, que es el paso número 6, y conocer a mi población de colaboradores de la organización. Lo mismo a nivel de los vehículos. Entonces, si hay una dupla conductor-vehículo, pues tengo que saber qué vehículos automotores y no automotores se están utilizando y poder empezar a recopilar información base de las variables que vemos en pantalla. Asimismo, es importante conocer las rutas. Es distinto una planeación de rutas dentro de la ciudad o a nivel urbano, porque la cantidad de kilometraje puede ser menor, pero las frecuencias o la cantidad de recorridos puede ser mucho más amplia, o más constante o más frecuente durante un día, durante una semana, a diferencia de unas rutas en vías nacionales donde los kilometrajes son mucho más altos y los recorridos en una semana pueden ser uno o máximo dos, dependiendo de la actividad que se realice. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a compartir pantalla. Sorani, yo ya coloqué disponible en el chat el listado de asistencia, el enlace del listado de asistencia, para que nuestros asistentes se vayan registrando, por favor, en el listado de asistencia. Estoy compartiendo un cuadro de Excel. Sorani, ¿me confirmas, por favor? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, bueno, Ana, no, espérame, desde que Subí arranquemos, una consultica. señora, cuénteme. ¿Colocaste ya el link del sondeo, no? Ah, no, Ok, no, ya lo coloquemos coloqué. el enlace del sondeo. Les Listo. agradecemos que participen en el siguiente sondeo que vamos a hacer antes de que arranquemos con esta explicación de la línea base. Tienes toda la razón. En el sondeo son unas preguntas sencillas para que los asistentes, por favor, la puedan
diligenciar en relación al diagnóstico. Permítanme, vuelvo otra vez a la presentación. Por aquí, compartir. Me toca volver a proyectar. Bueno, pero si yo lo tengo acá. Ya les acabé de colocar el link del sondeo. ¿Me pueden, por favor, abrirlo y confirmarme si los deja ingresar? Y me escriben acá por el chat. Muchas gracias. Ujú. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que este proceso del diagnóstico debemos hacerle una actualización al menos una vez al año, porque pues las variables pueden cambiar, pueden, como Sorani lo decía, pueden abrirse nuevos cargos, nuevos proyectos, o por el contrario, se cerraron sedes, o tenemos un nuevo proyecto con nuevos clientes, o en un proyecto nos ganamos una licitación con un cliente y tenemos más servicios que le brindamos a este cliente. Importantísimo que este conocimiento de las variables que nos pide el paso número 5 lo hagamos de acuerdo al contexto, la misionalidad, el tamaño y la información disponible que tiene la organización. Entonces, no es necesario que todo esté documentado y registrado en un único, digamos, consolidado en un solo Excel. Pueden ser diferentes fuentes de información, diferentes bases de información. Recuerde que la norma siempre nos va a establecer el qué, pero la organización va a establecer el cómo. Y ese cómo debe, la recomendación es que se adapte, se acomode a las metodologías de gestión que ya tiene definida la organización. Por ejemplo, si ya tenemos un sistema de gestión por gestión de calidad en el numeral 4, con el contexto, tenemos que hacer una identificación de partes interesadas, de necesidades y expectativas, y seguramente parte de esa información nos puede servir para conocer o profundizar en estas variables que ya tenemos, ¿sí? Lo mismo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo, ya por los controles administrativos y operativos que tenemos, Gestión de pues cambio, gestión de conocemos la contratación, información gestión de sociodemográfica. documentar varios Sorani, protocolos. Ay, qué pena. tranquila. Em, Podemos tener ya conocimiento de información sociodemográfica de nuestros trabajadores por sedes, por turnos de trabajo, por actividades de alto riesgo que realicen. Entonces, es conocer ese detalle de cómo se dan los desplazamientos laborales en todos los procesos. Recuerde que esta tarea hay que hacerla en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, porque a nivel estratégico las personas que estén en la alta gerencia y en media gerencia pueden realizar desplazamientos, por ejemplo, para visitar clientes, para visitar nuevos proyectos, para ver sedes nuevas u otras actividades acorde pues a su funcionalidad o el desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. A nivel misional, pues la prestación de los servicios o la ejecución de la misionalidad que tenga la organización, pero también a nivel de apoyo. Usualmente tenemos servicios como el transporte de personas, el transporte de mercancía, la prestación de servicios de mantenimiento, entre otras actividades, los servicios de capacitación, de entrenamiento, de pronto un traslado por un acondicionamiento de una sede que implique trasladar personas, que implique trasladar objetos o materiales, ¿cierto? Entonces, todo lo que implique un desplazamiento laboral en función de un cumplimiento de un objeto contractual con la empresa, con la entidad, con la organización, pues es a tenerlo en cuenta, es a conocerlo, a monitorearlo, y por eso hay que llegar a este nivel de detalle. Tenemos que, con estos datos, poder resolver preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos conductores de automóviles
realizan desplazamientos laborales en nuestra empresa. ¿Cuántas personas realizan desplazamientos laborales en moto? ¿En qué sedes son? ¿En qué ciudad están? ¿Sí? Para poder, como mínimo, tener esos datos y poder decir, bueno, si vamos a hacer una capacitación, por ejemplo, en manejo defensivo para automóviles, pues debo conocer cuál es mi población de trabajadores y contratistas y subcontratistas que voy a invitar a este ejercicio. Y si eran 100 personas y me asistieron 50, pues seguramente tendré que volver a hacer otra más adelante o generar otras estrategias para poder darle cubrimiento a ese personal que no alcanzó a estar en la primera sesión. Pero, por ejemplo, puede ser que mi población de colaboradores de la organización que más desplazamientos laborales hace, están utilizando la bicicleta. Entonces, seguramente tendremos que buscar capacitación, formación en temas, por ejemplo, del uso de las manos para expresarle a otros actores viales que voy a girar, que me voy a detener, que a veces nosotros pues usamos la bicicleta, pero la usamos de manera recreativa, no de manera constante como en estos desplazamientos laborales, y no sabemos usar las manos para indicar que voy a girar a la derecha, a la izquierda o me voy a detener, por ejemplo, que esos temas de comunicación con los otros actores viales es fundamental para poder prevenir un siniestro vial, por ponerles un ejemplo en un contexto distinto. Entonces, miremos los datos del sondeo. Ya les agradecemos, el sondeo lo han realizado ya 18 personas. Vamos a ir viendo los datos. Entonces, voy a compartir. eh, por acá tenemos ya 19 respuestas. Entonces, este sondeo tiene, creo que son 5 preguntas. La primera es, máximo en 5 palabras, defina qué es una línea base. Entonces, como vemos en pantalla, hay frases muy interesantes como una ruta principal, como un diagnóstico, como una primera medición, como un punto que podemos unirlo de partida, como conocer el panorama. También es un instrumento, muy bien, muchas gracias. Nos sirve para conocer la organización. Fíjese que ya hay personas que incluyeron la palabra de gasto económico, saber cuánto puede llegar a costar esto. Em, pues obviamente hace parte de uno de los pasos importantes para el plan estratégico de seguridad vial, pero si nos fuéramos a un tema, por ejemplo, medioambiental en un sistema de gestión ambiental, pues también tenemos que conocer cuáles son los posibles aspectos de impactos ambientales de mayor relevancia y de allí tomar un estado actual para conocer cómo vamos a orientar el diseño y la implementación del plan estratégico de seguridad vial. La segunda pregunta era, ¿para qué sirve establecer una línea base? Entonces, encontramos frases como de fundamental, alcance, definir el alcance, es conocer cuál es el alcance del plan estratégico de seguridad vial dentro de nuestra empresa. Definir prioridades, magnífico, muy bien. Definir o identificar las fallas, las desviaciones, las debilidades que tenemos hoy día en materia de seguridad bien dentro de la organización. Como Sorani decía, puede que yo tenga muy bien la información de mis contratistas porque son empresas de transporte que ya tienen mucho de esto avanzado, pero puede que se me dificulte más conocer estos datos al interior de mi organización. Nos orientan para la generación de indicadores. Es fundamental para la generación de los programas de gestión. Nos va a poder permitir hacer un comparativo más adelante. Nos establece cómo vamos a generar el camino de cómo hacer el diseño e implementación. Fíjense que esta participación, nos gusta hacer estos ejercicios de participación porque ustedes contribuyen de pronto a estos ejercicios de co-creación. Muchísimas gracias por su participación. Ahora preguntamos cuenta con los datos de la cantidad de siniestros viales por niveles de pérdida de acuerdo
a las siguientes opciones de respuesta. Entonces, recordemos que la norma en el paso número 20, en el indicador número 1, nos establece 4 niveles de pérdida, que son los que vemos en pantalla, y tenemos aquí varias opciones. Empezando del color café oscuro, si cuento con datos desde hace 5 años o más. El color naranja más claro, si cuento con datos de 4 a 2 años. El color beige o el intermedio se comenzó a recopilar datos el año pasado. Iniciamos el gris en medición en 2023 y los azules es no hemos iniciado la medición o no sé o no conozco. Entonces, fíjese que por eso, por estos mismos datos, es que cada organización debe hacer su tarea de manera particular, porque podemos estar en el mismo sector económico, pero nuestros contextos de gestión son totalmente diferentes. Ahora, en la cantidad de personas que tenemos por tipo de actor vial, por los procesos que tenemos en nuestra organización. Este es un sondeo, fíjense que este es sondear a ver cómo estamos. Entonces hay empresas que sí conocen todos sus actores viales en todos sus procesos, hay otros que tienen la información solamente en procesos misionales. Fíjese que la mayoría menciona que, o una proporción importante menciona que solamente tienen los datos de los trabajadores, y hay otras empresas que están arrancando, que estamos aprendiendo a hacer este ejercicio y hasta ahora estamos en proceso de generar esta línea base. Recuerden que esto es un proceso de mejora continua. Seguramente en el primer ejercicio no vamos a lograr el 100% de los datos, pero también es parte de ir generando la cultura de seguridad vial y de la importancia de tomar estos datos al interior de la organización. Acá, respecto al diagnóstico, las personas que han realizado este sondeo nos dicen que la información que más tienen, digamos, bajo control o monitoreada o identificada es la cantidad y tipo de vehículos propiedad de la organización. Hay empresas pues, o personas que han mencionado que ya tienen todos los datos incluidos dentro de su diagnóstico. Y el tercero es la cantidad y tipo de vehículos utilizados por los trabajadores. Esto está muy bien. Invitación que en la medida de lo posible pues tengamos estos datos, porque pues ustedes saben que lo que no se mide no se controla, y por lo tanto va a ser muy difícil que podamos mejorar en el tiempo. No es una tarea sencilla, lo sé, lo conozco, pero con los datos que tenemos empecemos a trabajar, y en la medida que vayamos avanzando, pues lo iremos fortaleciendo, robusteciendo, ¿cierto? Lo importante es poder tomar datos, tener datos para poder tomar decisiones basadas en esos mismos hechos y datos, ¿sí? Que nos lleven a la mejora de la gestión de seguridad vial. Y la última pregunta, la 6, dice, marque las opciones que actualmente han incluido o hacen parte del diagnóstico en relación con los desplazamientos laborales en su empresa, entidad y organización. El primero o el que más puntea son las rutas frecuentes. Y hay otras empresas que dicen que todas las anteriores le siguen la frecuencia de uso de la ruta y el número de kilometraje. Entonces, como les menciono, para algunas empresas, de acuerdo a su misionalidad, va a ser más fácil recopilar algunos datos que para otros. Lo importante es que podamos establecer algunos instrumentos donde podamos recopilar esta información y la podamos estar actualizando en el tiempo, al menos una vez al año. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que han participado en este sondeo. Estos espacios de co-creación enriquecen este ejercicio y como está punteando aquí en esta pregunta, lo que necesitamos es saber esas características, conocer esas características para que nos sirva como información de base para poder hacer un diseño e implementación de plan estratégico de seguridad vial acorde a la misionalidad y al tamaño de la empresa. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con la línea base, voy a mostrarles en la norma dónde está el tema de la línea base. Recuerden que Sorani nos mencionó el paso número 21.
Entonces, no vamos a profundizar en el paso número 21 del día de hoy, pero recuerden que en el primer párrafo del diagnóstico nos decía que debemos hacer una línea base. Entonces, esta línea base, la organización debe definir y documentar su nivel de pérdida, clasificando sus siniestros viales con miras a proyectar estadísticamente la mejora y o reducción de los siniestros viales. Entonces, se recomienda pues, utilizar la metodología de la pirámide de Hayden en seguridad vial. Y recuerden que pues esta pirámide, la idea es reducir la base de la pirámide en los eventos normales o en los conflictos potenciales que nos generen solo daños materiales para reducir la punta de la pirámide y tender a cero. Aquí es donde aplica la visión cero. Entonces, reducimos los casi accidentes o los accidentes de solo daños materiales para, como un mecanismo de prevención de los heridos leves o de las consecuencias en heridas leves, lesiones graves y por lo tanto, lo más importante, reducir las fatalidades. Entonces, vamos a ver con un ejemplo práctico en un cuadro de Excel qué significa este tema de la línea base. Permítame un momento, bueno, vamos a proyectarlo de una vez. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás que no te veo? Ay, ¿qué pasó? Aquí. ¿Ves? Acá. Listo. Recordarles a los asistentes que en el chat está el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Van 130 personas y tenemos 270. Entonces les pedimos la colaboración de que por favor lo diligencien. Gracias. Gracias a ti, Surana. Entonces, en el paso número 21 nos establece como ejemplo una tabla de nivel de pérdida. Este puede ser un ejemplo, y por eso la norma nos dice que es un ejemplo, no es una camisa de fuerza, no quiere decir que todas las empresas tengan que tener esta matriz de nivel de pérdida sí o sí de manera obligatoria, es un ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es ocultar estas variables para concentrarnos en el nivel de pérdida, que es lo que nos pide la norma y es lo que primero debemos conocer. Entonces, recuerden, Suarani, ¿está bien así o amplío el zoom del cuadro? Amplíalo un poquito más, Zuli, para ¿Así? que ¿Mejor? los asistentes, sí, para que puedan ver mejor. Bueno, entonces recuerden que tenemos 4 niveles. ¿Dónde encontramos esto? Esta información que estoy resaltando en este momento en el indicador número 1, en la tabla 10 del paso 20. Ya lo vamos a ver ahorita en la norma. Entonces tenemos 4 niveles. Fatalidades, que es el catastrófico, fatalidades generadas por siniestros viales. El segundo son heridos graves con más de 30 días de incapacidad. El tercero, heridos leves hasta un día, o sea, desde un día hasta 30 días de incapacidad, y los siniestros viales con consecuencias de choques simples o lo que llamamos choque de latas, o solamente consecuencias en bienes materiales, por decirlo así. Entonces, lo que se recomienda es que ojalá las empresas tuvieran datos históricos de 5 años atrás, por eso en el sondeo hicimos la pregunta. ¿Qué pasa si, como en este caso, en este caso, no tengo datos? Fíjese que del año 2018 al año 2020 no tengo datos de siniestros viales. Arranqué mi medición en el año 2021. Entonces, según este hipotético caso, una empresa tuvo en el 2021 2 siniestros viales con heridos leves hasta 30 días de incapacidad y un choque simple. En 2022 se tuvo un siniestro vial con herido grave de más de 30 días de incapacidad. Se aumentaron los de heridos leves con menos días
menos de 30 días de incapacidad y se aumentaron los choques simples. Esto seguramente les puede pasar en su organización, porque antes no estábamos llevando el dato, ahora sí lo estamos llevando, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. También es importante que tengamos en cuenta que en este conteo, en este reporte de los siniestros viales, hay algunos que pueden ser responsabilidad de la empresa, de los colaboradores de la organización, pero otros pueden ser responsabilidad o generados o causados por un tercero. Entonces es importante que usted tenga muy claro cuáles son los de responsabilidad de su organización, porque sobre ellos son los que usted tiene control y tiene que hacer una gestión para mejorar este dato. Entonces, vamos a ver acá cómo vamos a utilizar estos datos. Aquí tenemos una sumatoria, ¿cierto? De los datos que sucedieron por año. Es de recordar que este dato es anual y el indicador, porque esto es un indicador, estos indicadores debemos medirlo de acuerdo al paso número 20 de manera trimestral. Entonces, así como aquí les estoy mostrando un ejemplo de consolidación de datos anuales, hay que hacer una consolidación de datos trimestrales y su respectivo análisis. Bueno, ¿qué datos son importantes? La cantidad de vehículos, tener en cuenta la cantidad de vehículos automotores y no automotores que se utilizan en desplazamientos laborales, los kilómetros recorridos, este recuerde que es el dato del año y aquí estamos hablando de 11.345.678 kilómetros para el caso del año 2018 y la K, que es la constante, que este no se va a modificar para medir el TSV, que es la tasa de siniestros viales, entonces es 1.000.000 de kilómetros. A medida que estos datos van cambiando, supongamos que sí teníamos datos del 2021 y tuvimos 2 fatalidades en 2021, desafortunadamente generados por siniestros viales, bajamos a 1 en 2022. Ustedes se van dando cuenta que a medida que yo voy moviendo estos números, también los datos aquí abajo van a ir moviéndose o modificándose. 4, supongamos que aquí teníamos más, teníamos 5 y aquí le vamos a subir a 2. Entonces, ¿de dónde viene esta tasa? La tasa de siniestralidad vial en nivel 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el indicador número 1. Recuerde que la tasa de siniestralidad es el resultado de multiplicar la cantidad de eventos que tuve en este periodo de tiempo, que es anual, por la constante de 1.000.000 de kilómetros dividido por el total de kilómetros recorridos en ese año en total. Si estamos haciendo la medición y el análisis trimestral, por lo tanto, los eventos tienen que ser solo de ese trimestre y los kilómetros solamente, por ejemplo, del primero, del segundo, del tercero o del cuarto trimestre. Entonces, yéndome a los años 2021 y 2022, pues tenemos datos de 0,13, 0,10 en el nivel número 1, que es fatalidades, y así lo va generando por cada uno de los niveles. Entonces, es sencillamente tener un cuadro como este o parecido a este en Excel y que se vayan recopilando estos datos. Al final del año, por ejemplo, este año ya debemos o deberíamos tener las tasas de siniestros viales de en todos estos niveles de pérdida del primero y segundo trimestre de este año. Al final del año, en diciembre de 2022 o en enero de 2023, debemos tener ya un panorama numérico, digamos así, que son los 4 niveles de pérdida en su acumulado anual y esto lo que va a permitirnos es poder tener una tasa de siniestralidad vial acumulada, en este caso del año. Si nos damos cuenta, tenemos una tasa en 2021 de 0,85 y del 0,90. ¿Cómo se interpreta este número? Si lo vemos de manera general, quiere decir que por cada 1.000.000 de kilómetros recorridos en el año 2020-21 se presentaron 0,85 eventos de siniestros viales. Viéndolo desde la parte acumulada, recuerde que este es el general,
pero al ser el general todavía no sabemos cuál fue el nivel de consecuencia específico que tuvieron esos siniestros viales. Entonces, si nos damos cuenta, acá en el 2021, la tasa de mayor, por nivel de mayor relevancia fue la tasa de siniestros viales con heridos o que tuvieron consecuencias de heridos leves con incapacidades hasta 30 días, con 30 días de incapacidad, perdón. A pesar de que solamente tuvimos una fatalidad. Esta es muy crítica, obviamente lo fatal siempre va a ser muy crítico, pero la mayor tasa de siniestros viales es a nivel de lesiones hasta con 30 días de incapacidad. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, esto puede ser tránsitos en motocicleta sí, que generan siniestros y estos siniestros pueden generar fracturas en piernas o en brazos, ¿sí? Y me llevan esto a una incapacidad, por ejemplo, una lesión en mano o una lesión en codo, una lesión en brazo y me llevan a una incapacidad de 30 días. Puede ser un caso hipotético, pero necesitamos conocer precisamente este nivel de detalle para saber en dónde es que tengo que enfocar mis esfuerzos mayoritariamente. Si nos damos cuenta a nivel de nivel de pérdida, pues en el año siguiente, en el año 2022, también sigue siendo relevante el tema de los heridos leves hasta con 30 días de incapacidad. Entonces, pues aquí empezamos a tener ya un panorama mucho más detallado de cómo se está dando la siniestralidad dentro de nuestras empresas y qué tenemos que hacer. Fíjese que de un año a otro, este nivel de pérdida de choques simples aumentó. Vuelvo, insisto, esto puede ser parte del ejercicio de empezar a recopilar los datos, porque si antes no teníamos datos y ahora los estamos recopilando, esto puede llegar a suceder. ¿Qué tengo que hacer? Tomar estos datos de estos siniestros viales. La invitación es a hacer unas muy buenas investigaciones de estos accidentes de tránsito o siniestros viales e identificar las causas raíces que nos están llevando a que se generen siniestros viales, especialmente los de fatalidades. Entonces, tuvimos 2 fatalidades en 2021 y una fatalidad en el año 2022, pero pudimos estar haciendo acciones importantes aquí para reducir esta cantidad de fatalidades, pero la ideal es llegar a cero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo debemos empezar a recopilar los datos de nuestra línea base y cómo nos van a servir más adelante, como ustedes lo escribieron en el sondeo, nos va a servir para hacer un control, un monitoreo y ver la mejora continua en el tiempo. Este sería un ejemplo del resultado de la medición del indicador 1, que es la tasa de siniestros viales por nivel de pérdida. Recuerden que esa medición hay que hacerla trimestral y llevar el acumulado anual, que es lo que debemos reportar o la información, parte de lo que debemos reportar en el reporte de autogestión. En este caso de esta empresa, pues la gráfica va a estar asociada a la cantidad de siniestros viales que tenemos en este registro histórico, pero como lo digo, pues esto puede variar, pueden ir mirando que con un solo dato, pues cambian las condiciones, ¿no? Estoy haciendo un caso hipotético de casos, ¿cierto? Pero es importante que este ejercicio se haga de manera muy juiciosa porque va a influir en la toma de decisiones. Esta gráfica lo que nos está mostrando es por año la cantidad de eventos que tenemos y la tasa, cómo se va moviendo la tasa. Esta gráfica es la que nos está mostrando el comportamiento a nivel gráfico de la tasa de siniestros viales acumulado año por año. Entonces, en estos números que acabo yo de incluir, va bajando la cantidad de tasa, la tasa de siniestros viales en esta empresa. Y eso es lo que debe pasar. Esta es la invitación, que en el tiempo podamos ir viendo esa evolución y que busquemos esa reducción de siniestros viales en todos los niveles de pérdida.
¿sí? Especialmente en los de consecuencias fatales y las consecuencias graves o que impliquen una lesión de más de 30 días de incapacidad. ¿Qué quiere decir? Que en el 2018, de acuerdo a estos datos y estos casos hipotéticos, la empresa tuvo una tasa de 2,03 eventos de siniestros viales por cada millón de kilómetros recorridos, y así sucesivamente. Si se dieron cuenta o identificaron, en el año 2021 se aumentó la cantidad de kilómetros. De 12 millones pasó a 15 millones. Entonces, si se aumenta drásticamente, como vemos acá, la cantidad de kilómetros, quiere decir que estamos mayormente expuestos o con mayor probabilidad a tener un siniestro vial. Y acá bajó de 15 millones a 10 millones de kilómetros recorridos. Entonces, esta información también por eso es que desde el diagnóstico se pide que se monitoree, porque esto va a influir en el resultado de la tasa de siniestros viales. A menor cantidad de kilómetros, menor probabilidad o se reduce más bien la probabilidad de siniestros viales. A mayor cantidad de kilómetros, pues es más probable que se presenten siniestros viales. Por eso hay que estar actualizando eh, la información del diagnóstico, ¿sí? Listo, son las 9 de la mañana, entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a hacer un break o una pausa de 5 minutos, de pronto para que se levanten de la silla, se tomen un cafecito, un vasito con agua, o devuelvan llamadas que tienen pendientes. Y entonces regresamos exactamente a las 9:05 de la mañana. No nos hemos ido. Recuerde que solamente es un break o una pausa y ya iniciamos con la resolución de preguntas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yadi Vanessa Fernández Bravo. Mi nombre es Cristian Alonso Quintero Montenegro. Antes del accidente yo nunca estaba pendiente de la seguridad vial, justamente por eso, porque yo decía, no, eso a mí no me va a pasar, a mí no me pasa. Me gustaba la velocidad, pues uno no veía el peligro. El día que me accidenté fue el 16 de febrero del 2014. Fue el 12 de mayo del año 97. Llega un borracho, una persona, no sé, inhumana. Para mí es inhumano lo que hizo, dejarnos ahí en el suelo, desangrándonos, muriéndonos. Se metió el grupo y atropelló 60 ciclistas, mató a 2 y pues más grave fui yo. Me dijeron que había perdido una pierna, no lo creí. Después de eso me
Me dijeron de que mi primo había muerto, tampoco lo creí. Yo estaba desbaratado, yo tenía muchas fracturas. Soy hija única, mi mamá le daba duro verme sin una pierna. Un pedazo muy duro en mi vida, ¿oís? Muy duro, el dolor que le causé a mis papás, mi hermano, mi familia, mis amigos. Saber de que no pasó nada, de que hubo un muerto, de que hay una persona con movilidad reducida por culpa de él y que no pase nada, es muy doloroso. Al principio tenía mucha rabia, porque estaba en un muy buen momento deportivo. Y luego me silla de ruedas, luego que hidroterapia, que la fisioterapia, que ya aprender a caminar, aprender a hablar. No quiero volver a estar en un hospital, no quiero perder ni otra parte de mi cuerpo. Entonces a eso yo invito a las personas a que seamos conscientes de que respetemos la vida y respetemos a la vida de los demás. Luego del accidente, yo, claro, soy muy precavido, pues ande a pie, en bicicleta, en moto, en carro, en helicóptero, en lo que sea, porque en todas partes hay una imprudente. Yo creo que poner un indicador y mirar un espejo, creo que vas a salvar una vida o estás cuidando una vida. Que uno también vale, el de la bicicleta vale, el de la moto vale. Piense de que en sus casas los espera. Por favor, en la mano en el corazón les digo de verdad de que miren todas las acciones de que ustedes hacen en vía. Si va a consumir algún licor, alguna sustancia, que haga lo que le dé la gana, pero que se quede en su casa, que no salga a cometer locuras. Esto cambia, esto duele. Aparte de eso, prótesis, materiales, todo cuesta. No sean egoístas y piensen nada más, no, pues aquí voy yo. Que piense que puede ser la mamá, el tío, la abuela, el que más quiere. Tuve un accidente, perdí una parte de mi cuerpo, pero no perdí las ganas de vivir. La movilidad es... Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a iniciar con la resolución de preguntas que tengamos. Sorani, si me colaboras en el diagnóstico y las que tengamos también en el chat. Sí, acá hay una en el chat que me pareció importante, entonces la voy a leer y ya miramos la del diagnóstico, ¿sí? Entonces dice Joana Rincón, dice, buenos días. De antemano, pues les agradezco. Dice, agradezco me expliquen en el punto C la lista de colaboradores que significa evaluación de la competencia. Entonces, que si se le puede explicar qué tiene como duda de este punto C. Claro que sí. Mira, el tema de los colaboradores en cuanto a capacitaciones y evaluación de la competencia es poder conocer y hablar con talento humano, que usualmente son los que administran esta información, qué capacitaciones en temas de seguridad vial se ha brindado a los colaboradores de la organización, ¿cierto? Y en cuanto a evaluación de la competencia, es, digamos, qué competencia tenemos en la organización, si la tenemos o no la tenemos enfocada a seguridad vial. Entonces, para estos dos temas en específico, debemos referirnos o ir a revisar el paso número 10, donde nos establece que la competencia debe estar definida en requisitos de educación, formación y experiencia a la hora de operar o conducir un vehículo automotor o no automotor, ¿cierto? A ciertos cargos y ciertos roles en específico, ya lo miramos ahora en la norma. Entonces, dentro del diagnóstico, de este primer diagnóstico, de esta evaluación de línea base, pues tenemos que saber si esa competencia la hemos definido o no. Puede ser, por ejemplo, que en la empresa de transporte
la tenga definido exclusivamente para el cargo conductor, ¿sí? Pero no la tengo definida, por ejemplo, para el cargo de supervisión de proyectos que hace un desplazamiento laboral a campos petroleros, por ejemplo, pero no tengo definida esa competencia en seguridad vial y es un rol importante en seguridad vial. O no la tengo definida para el rol de auditores internos en seguridad vial, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en el diagnóstico. Vaya y usted revise qué capacitaciones se han dado en seguridad vial, en qué temas y a qué personas. Por eso se incluye dentro de la información que hay que conocer, dentro del literal C de lista de colaboradores de la organización. Entonces les voy a mostrar un momento para que completemos ese ejercicio. Vamos a ir a la norma. Y vamos a ver específicamente de manera rápida en el paso número 10. ¿Dónde está la norma? Por aquí está la norma. Creo que, a ver si no me falla. Vamos a ver en qué numeral estamos acá, que no lo sé. Tabla 5, no estamos acá en el nivel de riesgo. Este es el 8. Acá. Entonces, en el paso número 10, que era lo que estábamos hablando ahora, cuando hablemos de competencia, venimos al paso número 10 y miramos estas variables. Educación hace referencia al nivel de estudios, formación hace referencia a las capacitaciones en seguridad vial y experiencia, a la experiencia específica en conducción relacionada con el carro, la operación de un vehículo automotor o no automotor. Entonces, dice la norma que debemos al menos, o sea, como mínimo, documentar la competencia, que son estas tres características, nuestras tres variables de los siguientes cargos y roles. Entonces, hemos definido la competencia para el líder del plan estratégico de seguridad vial, sí o no. Para los miembros del comité de seguridad vial, para las personas que dictan la capacitación en seguridad vial, para nuestros roles de planificadores de ruta o las personas que hacen esa coordinación de esos desplazamientos laborales y así sucesivamente. Entonces, si lo tengo, como decía yo ahorita, lo tengo solo para mis conductores porque mi empresa es una empresa de transporte de carga. Entonces, ok, está bien porque ellos son unas personas claves, cargos claves que desarrollan desplazamientos laborales, pero si me falta hacer toda esta tarea, pues debo documentar esta competencia para estos cargos mínimos que me pide la norma. Muchas gracias, Orani. Sigamos con la siguiente. Gracias, Uli. Ya te doy la siguiente pregunta. Entonces aquí hay uno que dice, el señor Giovanni Piedrahita. Dice, si una empresa tiene una flota de 5 vehículos propios, pero se cuenta con que ha usado 80 vehículos y cada uno de ellos fue empleado una única vez, ¿esos vehículos son contados como flota de la empresa? ¿Me puedes volver a leer despacio el inicio de la pregunta? ¿Me haces el favor? Sí, señora. Dice, si en una empresa tiene una flota de 5 vehículos propios, pero se cuenta que, que ha usado 80 vehículos y cada uno de ellos fue empleado por única vez, ¿esos vehículos se cuentan como si fuera flota de la empresa? Ok, bueno. Recordemos entonces pues que la resolución en su parte introductoria, en la parte introductoria del capítulo 1 nos establece la definición de la flota de vehículos automotores y no automotores. Y aquí se incluyen los vehículos que son de propiedad de la organización, pero también que están en modalidad de renting, arrendados en leasing o por cualquier modelo de vinculación, contratación, intermediación o administración que realice la organización. Sin conocer mucho más del contexto de la pregunta que nos hace la persona, ¿cierto? Pues inicialmente yo le diría que sí,
pero es necesario que cada empresa, entidad y organización haga una caracterización muy detallada de esta definición. Es decir, yo debo conocer en mi empresa, en mi entidad, en mi organización, cuántos vehículos automotores son de propiedad de mi empresa, cuántos tengo en leasing, cuántos tengo en arriendo, cuántos tengo en algún otro modelo de contratación, intermediación, vinculación o administración con otros propietarios, ¿cierto? Y toda esa sumatoria de esos vehículos, de esos tipos de vehículos, deben ser tenidos en cuenta. Recordemos que también debemos contemplar como flota de vehículos automotores y no automotores los que utilizan nuestros contratistas y los trabajadores de la organización que, lo más importante, realizan un desplazamiento laboral en función de una misionalidad o de desarrollo de funciones o de un contrato para esa empresa o para esa entidad o esa organización. Entonces, inicialmente sin conocer el detalle del contexto le diría que sí, pero es necesario que hagamos este ejercicio y de decir, de desglosar esta definición de vehículos automotores y no automotores por frases. Entonces, cuántos son de propiedad de la empresa, cuántos son de trabajadores, cuántos son de contratistas, cuántos por renting, cuántos por leasing, cuántos tenemos en otros modelos de contratación, porque todas esas cantidades sumados van a ser parte de la flota de vehículos automotores o no automotores de la organización. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Uli, por la respuesta. Aquí hay una en el chat que dice, la identificación de contratistas aplica para contratistas, son solo los que realizan el rol de conductor o que realizan desplazamiento en misión. Si contrato una empresa para transporte de insumos de CDE y de mi empresa, debo tenerlo identificado y hacerle control. Ok. Entonces, vayámonos en la presentación a la definición del tema de los contratistas. Antes de devolvernos al tema de los colaboradores de la organización. Entonces, fíjese que la pregunta nos sirve como ejemplo para profundizar en el tema de contratistas y terceros. Acá, fíjese que la norma nos dice, tenga en cuenta sus contratistas y terceros ocasionales y permanentes. ¿Cuál es la diferencia entre contratistas y terceros? Los contratistas son empresas o personas jurídicas y los terceros pueden ser personas naturales o independientes que realicen desplazamientos laborales para el cumplimiento del objeto de su contrato con la organización. Entonces, si ese contratista, si esa empresa contratista o sus subcontratistas o los terceros con los cuales yo tengo una relación comercial realizan desplazamientos laborales, por lo tanto, debo contemplarlos como de incluirlos dentro de esta lista de contratistas y terceros. Y como Sorani lo decía, el control sobre estos contratistas y terceros está definido en el paso número 18, que lo vamos a ver en unas sesiones adelante, donde debe ser claro que si la empresa que yo contrato está obligada a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, pues el contratante debe hacer esa verificación y ese control. Y si es una persona tercera o una persona natural independiente, pues hay que establecer unos requisitos mínimos que están establecidos en el paso número 18 y hacer el control de que esos requisitos en seguridad vial se cumplan. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, señor. Aquí hay una en el chat que dice, ¿una empresa de ingeniería puede utilizar vehículos de rating para sus actividades? Sí, claro, está en la libertad, en la autonomía y tiene toda tiene toda la autonomía de poder tomar ese tipo de decisiones. Ya son decisiones administrativas
que debe tomar la organización, están en libertad de hacerlo, sí, señora. Aquí hay una como, bueno, o sea, hay una como que tiene como 3. Entonces la voy a leer despacio, ¿sí? Dice Sí, acá, señora. creo que es, señora, Sí, señora. ok, dice, creo que es muy importante que nos ayuden con información para empresas Misionalidad 2. Nuestra razón de ser no es el transporte. Tenemos una fuerza comercial con su vehículo propio, con contrato de uso y confianza, que colocar su carro a servicio de la compañía, pero no maneja horarios fijos ni rutas fijas. Hay temas que violan la privacidad de ellos, que no nos permiten tener mucha información. ¿Cuál es su recomendación para nosotros? Ok, a la persona que nos hizo la consulta le agradecemos por favor por chat, nos pueda escribir cuál es esa información que, como dice, viola la confidencialidad. ¿Cómo lo menciona La la persona? privacidad, la Viola que la viola la privacidad de privacidad la de persona. ellos. Ajá. Bueno, para empresas cuya misionalidad no es el transporte, como, no, como es el ejemplo que nos ponen la persona que nos hace la pregunta, por lo tanto hay que hacer, o sea, cada uno dentro de su misionalidad debe conocer estos datos, debe hacer este levantamiento de información. Ahora, sí me gustaría que la persona nos especificara qué tipo de información considera él o ella que está haciendo una violación a la privacidad de cierto tipo de trabajadores para poder enfocar la pregunta. Pero siguiendo en línea de lo que ella menciona, una empresa, por ejemplo, de tecnología, no es del sector transporte, que tiene una fuerza comercial que hace unos desplazamientos laborales usando sus vehículos propios. Entonces, hay que conocer, como bien lo dice acá, qué tipo de vehículos son, si tienen licencia de conducción o no, si está vigente o no, ¿cierto? El tema de la licencia de conducción es un tema libre, ¿sí? O sea, es un tema, es un dato público, lo mismo que otros datos. Importantísimo que tengamos en cuenta siempre en la aplicación de la ley 1581 de protección de datos personales con los trabajadores y con los contratistas, con todas las personas de las cuales recopilemos datos que sean personales, que sean necesarios para la administración en este caso y gestión del plan estratégico de seguridad vial. Eh, Señora. ya la persona escribió acá en el chat, Ujú. entonces te voy a contextualizar lo que él nos reportó o ella nos reportó. Dice, buenos días, sí. Ay, espera, que se fue. Se me perdió acá. Dice, buenos días, sí tengo que realizar desplazamientos entre no, espérame que se me perdió acá la respuesta de... Bueno, mientras tanto, Ya entonces, la encontré. vale. Dice, buenos días, sí, yo como trabajador viajo a una de las sedes de la organización por vía aérea y desde el aeropuerto hasta llegar a la sede, ¿eso debo incluirlo en el plan estratégico de seguridad vial? A ver, los desplazamientos laborales, como bien lo mencionó la persona, pueden hacerse usando vehículos de transporte público, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos incluyen, eh, lo hemos visto acá en la norma, no se incluyen los vehículos de transporte público en estos ejemplos? Porque el control, la supervisión de esos vehículos le corresponde a la empresa que brinde ese servicio de transporte público. ¿M? El taxi, el Transmilenio, la buseta, la flota,
que se haya tomado para realizar un desplazamiento laboral no se incluye dentro de la lista de vehículos automotores y no automotores porque brindan un servicio público. Distinto es si yo me traslado como comercial, por ejemplo, a, no sé, a Tunja, a La Vega, a Villeta, saliendo de Bogotá, o a Girardot, o a Ibagué, o a otros municipios en mi vehículo propio. Entonces, el control, recuerden que tenemos que hacer desde el plan estratégico de seguridad vial, es por tipo de vehículos son a los que están mencionados en esta definición. Eso es el control que está bajo responsabilidad de la organización, porque el que está poniendo el riesgo, el que define que necesita ese desarrollo de ese desplazamiento laboral es la organización. Ahora bien, los transportes se pueden hacer en vehículos de servicio público, pero esos vehículos de transporte de servicio público, de transporte de servicio público, no están bajo el control ni la administración de la empresa. La persona que nos hizo esa pregunta, ¿colocó más información? No, no, señora. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, para resumir, toda la información que se recopile a nivel de datos personales de colaboradores de la organización, trabajadores directos, contratistas, de trabajadores por prestación de servicios o contratistas por prestación de servicios. Recuerden que siempre debe cumplir lo que establece la ley 1581 de tratamiento de datos personales y darle a conocer las finalidades a esta persona para qué se van a utilizar estos datos. Estos datos, como los dije, especialmente lo que tiene que ver con el género, el estado civil, que pueden ser pues de pronto algunas personas consideran que son sensibles, son para análisis estadístico. Como ya lo mencioné, el género es una variable que usualmente nos muestra que las mujeres son más precavidas, son más prudentes en sus desplazamientos que los hombres hacen desplazamientos mucho más largos, las mujeres hacen desplazamientos más cortos y usualmente es a pie o usando servicios de transporte público para las actividades que ellas deban realizar. Pero esto puede cambiar en su organización. ¿Por qué? Porque si la mayoría de sus contratistas y sus trabajadoras son mujeres, entonces puede que las que más se movilicen sean ellas, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar estas características, estas variables al interior de la organización, siempre y cuando respetando la ley de protección de datos personales que tiene definida Colombia. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿O ahí ya se resolvieron las tres? Sí, ya. Aquí hay otra que dice, en los indicadores de tasa de accidentalidad se debe incluir los siniestros que los colaboradores sufran en los desplazamientos in itinere. Los desplazamientos sin itinerario. Vamos a ver lo que dice la norma. Permítame un segundito, vamos a mirar el indicador. La página 40, esto es la política, no estoy mucho más abajo. 40. Ay, no. Permítanme un momento, por favor. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que el control sobre que tiene la organización es sobre los siniestros viales que se presenten en desplazamientos laborales, ¿sí? Entonces, la tasa de siniestros viales debe estar enfocada hacia los siniestros que se generan por desplazamientos laborales. Los desplazamientos sin itinere se deben contemplar dentro de la gestión del riesgo, o sea, en el paso número 6, como eventos que pueden llevarnos a tener días de incapacidad, ¿no? Nos pueden llevar a tener ausentismo
por esos eventos, pero esos eventos están fuera del control de la organización, salvo o bajo la excepción de que el vehículo haya sido puesto por la organización. Es decir, si la empresa, la entidad, la organización colocó una ruta, contrató el servicio de transporte de pasajeros de los empleados y en ese trayecto casa, trabajo, casa, se presentó un siniestro vial, entonces debe ser contemplado, debe contemplarse dentro de los siniestros por desplazamientos laborales, ¿sí? Entonces, los que están bajo control de la organización son los siniestros que se presenten durante los desplazamientos laborales. O si son in itinere, cuando la empresa brinde el servicio de ruta a sus empleados, sus trabajadores y o contratistas. Sorani, ¿me escuchas? Sí, señora. Ah, bueno, Gracias. perfecto, gracias. Qué pena. Es que está, bueno, aquí hay otra, dice la señora María, dice, si tengo personal que realice desplazamiento dentro de la misma en moto, son granjas, o sea, entre la misma organización, ellos deben contarse como conductores, el rol y debo hacerle todos los exámenes y demás que se pida a un conductor. ¿Me escuchaste, Zuli? Ay, sí, qué penas. Sí, sí, señora. Los conductores contratados y administrados por la organización, recordemos que es el número de personas que utilizan un vehículo automotor y no automotor puesto al servicio de la organización. Entonces, y que las empresas tengan claro cuántas personas utilizan un vehículo automotor y no automotor puesto al servicio de la organización para el desarrollo de sus funciones, independiente de la modalidad de contratación o administración que tenga o que utilice la organización. Entonces, en el ejemplo, la pregunta que nos hacía la persona, ¿la puedes volver a leer, por favor? Sí, señora. Dice, si tengo personal que realice desplazamiento dentro de la misma en moto, o sea, son unas granjas, la empresa como tal, ellos deben contarse como conductores, el rol y debo hacerle todos los exámenes y demás que se pida a un conductor. Opera una moto, hace Sí, desplazamiento laboral en función de la misionalidad o en función del desarrollo de unas funciones, un contrato para la organización. La respuesta es sí, debe considerarse como un conductor contratado o administrado por la organización. Y los controles que se le aplican a estos conductores están determinados en el paso número 10 y en el paso número 11 de la norma, que lo explicaremos creo que la próxima semana, ¿cierto, Sorani? sí, señora, la próxima semana. Entonces, Entonces, sigamos. bueno, aquí hay otra que dice, debo tener en cuenta en el diagnóstico y en el control posterior a la empresa de carga que de transporte mis productos a nivel nacional, aunque por estar en nivel básico no me aplica el paso de control de contratistas. Uy, despacito, léeme la otra vez. Léemela nuevamente, por favor. Dice, debo tener en 18. cuenta el diagnóstico y en el control posterior la empresa de carga que transporta mis productos a nivel nacional, aunque por
estar en nivel básico no me aplica el paso de control de contratistas. O sea, lo que entiendo es que ella le paga a una empresa para que le distribuya sus productos. O sea, como tal, no tiene su vehículo ahí dentro de su organización. Ok, es una empresa de nivel básico que no le Ajá. aplica el paso número 18 y la inquietud está referente a el control de los vehículos. Sí, el control dice que de tener en cuenta el diagnóstico. O sea, la pregunta o la duda que ella tiene es como, o que él tiene, es como sobre el paso del diagnóstico, si le aplica lo de contratista o el control de contratistas. Eso es lo que, como lo que yo entiendo. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico aplica para todos los niveles, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Independientemente que la empresa, por estar en un nivel básico, no le apliquen los requisitos del paso número 18, sí debe tener el monitoreo y los datos, como lo vimos en pantalla, de sus contratistas. Sí debe, o sea, tiene que hacer esta caracterización, conocer estos datos de sus contratistas y terceros desde su diagnóstico y aplicar los controles que le correspondan a nivel básico, por estar dentro del nivel básico en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Por ejemplo, aplicar los controles del paso número 16 y 17, que es la inspección preoperacional y el mantenimiento de los vehículos. Aplicar el paso número 10, donde se hace el tema de la capacitación y formación en seguridad vial, entre otros. Listo, Zuli. Gracias. Aquí hay otra que... Pues nos están preguntando mucho también, Zuli, que si podemos compartirles el formato del ejemplo que su merced explicó, ¿sí? Tengo como unos 10 mensajes de ese mismo tema. Pero entonces, pues Lo que pasa es que precisamente por eso se deja la grabación disponible. sí, Entonces, en la grabación, pues ustedes pueden consultar como tal digamos, volver a ver el video y ver el cuadro de Excel con pues con la explicación que se dio. No estamos enviando memorias de los eventos precisamente porque todos ahora quedaron públicos y disponibles para volverlos a consultar en el momento que la persona lo requiera. listo. Aquí hay otra que dice, ¿hay algún tiempo a tener en cuenta para los desplazamientos hacia la empresa o misión para considerarlos accidente en el desempeño de la labor? Las rutas, o sea, ¿cómo así? Los kilómetros, no entendí No, bien. dice, ¿hay algún tiempo a tener en cuenta para los desplazamientos hacia la empresa o misión, o sea, sobre el trabajo, para considerarlos accidentes en el desempeño de la labor? Bueno, creo que son dos cosas. Vamos primero con la norma. Voy a mostrar la norma un momento, porque ese texto no está incluido dentro de la presentación. En la norma, siempre por favor consulten la resolución 4595, porque a veces en las diapositivas por tiempo y por espacio, no ponemos todo el texto del requisito. Permítame un momento, vamos acá al paso número 5 y resolvemos la primera pregunta o inquietud relativa a las rutas. Entonces, relativo a las rutas, como lo dice acá este literal E, dice, tenga la lista de rutas frecuentes en sus desplazamientos laborales, incluyendo el número de kilómetros que implica desarrollar esa ruta, la frecuencia del uso de la ruta, que se debe entender como el número de veces que se utiliza la ruta, puede ser a la semana, al mes o al año, porque entre mayor uso o más frecuencia, con mayor frecuencia haga un recorrido,
pues esa persona puede estar mayormente expuesta a un siniestro vial. Dado a la pregunta y le agradezco mucho a la persona que nos hace esta consulta, yo les quiero mostrar en el cuadro de Excel un ejemplo del tema de las rutas. Cuando estábamos haciendo lo de la siniestralidad, bueno, aquí otros cuadros de Excel, ¿cierto? Que voy a ampliarle el zoom para que veamos la información. Como siempre decimos, esto es un ejemplo, no es camisa de fuerza y no es la única forma en que se puede llevar a cabo. Entonces, podemos tener el listado de ciudades, ¿sí? De sedes, saber si es propia, si es arrendada, si la sede tiene vías que debamos controlar, vías administradas por la organización. Si, por ejemplo, como hablábamos ahora, la empresa brinda en esa sede ruta para los trabajadores o no. Y en el caso de las rutas, ay, ahora no pude, espérate, porque es que cuando proyecto Excel, no sé por qué a veces me pone tanto problema. Permíteme un segundito, yo vuelvo a compartir. Un momento. Mientras tanto, Soledad, si quieres, ve colocando el enlace de la encuesta de satisfacción, o no sé si ya lo colocaste. Ya estoy colocándolo. Vale. Permíteme un segundo que preciso cuando les iba a mostrar el cuadro y si no quiere Excel trabajar. Bueno, No mientras guardar. Zuli Sí, termina mientras o tanto cuadra vayamos lo de resolviendo otra las pregunta. fallas técnicas ahí que se le presentaron, les voy a también hay muchos que me están preguntando que cómo pueden hacer a la grabación. Entonces, pueden ingresar a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde dice prensa, eventos. Ahí se publican todos los eventos que hemos tenido en el mes de mayo, en el mes de junio. Y posteriormente el de estas dos sesiones que mañana tenemos la de, y de una vez los invito que mañana tenemos el paso 6, que es lo de riesgos. Entonces, lo que es la fecha de hoy y de mañana y de los otros eventos la otra semana, que va el paso 11, paso 10, el paso 18, el paso 20, van a estar ahí donde como se ve en la pantalla y ahí ustedes pueden ingresar, por ejemplo, hoy pueden salir, pueden volver a ingresar a este link, ahí automáticamente ya les sale la grabación y pueden hacer a la grabación cuantas veces ustedes crean conveniente, ¿sí? Lo pueden hacer. Y ahí como nos está haciendo el favor, Zuli, de mostrarnos, ahí podemos ver pues las fechas, nos vamos a prensa, eventos y vemos las fechas y los links para poder ingresar a estos eventos que les estoy mencionando de esta semana, la otra semana, la primera y segunda semana de agosto, que son en total, si la memoria no me falla, 6 sesiones donde vamos pues a socializar diferentes pasos que ya en las asistencias anteriores pues habíamos notado de que la gente, las personas o los asistentes tenían más dudas e inquietudes. Entonces, por eso esta nueva dinámica o esta nueva que decidimos tomarla fue en unos pasos específicos donde las personas tenían más dudas e inquietudes. Entonces, ahí es importante pues invitarlos para mañana de igual a las 8, de 8 a 10, como dicen por ahí en el mismo canal y la misma hora, para que nos acompañen. Y pues ahí mismo pueden ingresar cuantas veces ustedes quieran, pueden ingresar a ver las grabaciones de los eventos que nosotros hemos tenido en asistencias técnicas de la resolución 4595 del 2022. Y también, pues para reiterarles que en la escuela virtual de la agencia también tenemos más de 200 recursos pedagógicos que ustedes pueden utilizar. Lo pueden ver vía online como lo pueden descargar
para utilizarlo en sus equipos o en sus organizaciones. Asimismo, pues hay varios temas, hay de la seguridad vial de niños y niñas, de seguridad vial sobre motos, autores viales en moto, autores viales de peatón, de ciclistas. Entonces son varios temas que los pueden utilizar y los pueden implementar en su organización, y pues también les pueden servir como recursos pedagógicos para cuando ustedes tengan capacitaciones en seguridad vial. Como les digo, esto no tiene ningún costo, simplemente lo pueden revisar vía online, como lo pueden descargar. Entonces creo que Zuli ya Ok. está proyectando. Te Ujú. doy el paso, Zuli. Gracias. Gracias a ti. Entonces, como vemos en la pantalla, esto es un ejemplo de una empresa hipotética, donde tenemos un listado de unas rutas. Es una empresa que tiene estas sedes, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, ¿sí? Y aquí determinaron pues que hay una ruta, por ejemplo, del mensajero, que es la erradicación de documentos y trámites que se puede dar en todas las sedes y que no, aquí en este listado no tiene datos de kilómetros asociados. Pero si vemos, tienen unas rutas de entrega de mercancía de Bogotá a Medellín, de Cúcuta a Medellín, de Barranquilla a Medellín, y tienen definido un kilometraje estimado por ruta. Lo mismo, recogida de insumos en Puerto de Barranquilla, entonces el origen es Barranquilla, pero los destinos son las otras ciudades. Esto puede ser una empresa fabricante, no sé, de papel, de fabricante de cualquier elemento. Por ejemplo, aquí dice que hay una ruta para los trabajadores en Funza, ida y vuelta, y para los trabajadores que están en Cali, seguramente algún municipio cercano. Entonces, fíjese que aquí hacen la especificación del ida y vuelta, son 50 kilómetros, entonces si son 50 kilómetros, estaríamos estimando que un solo recorrido estaría en unos 25 kilómetros aproximadamente. Entonces, era lo que yo les mencionaba hace un rato, por ejemplo, la ruta Barranquilla-Bogotá en kilometraje es la más larga, 1025 kilómetros según lo que estimó esta empresa, porque eso también depende de la ruta o por donde se vaya, ¿no? Entonces, de Cúcuta a Barranquilla yo me puedo ir por la Ruta del Sol o puedo bajar a Bucaramanga y subir, ¿cierto? Entonces, va a depender de por donde la empresa defina que sea el recorrido más óptimo. Entonces, a mayor cantidad de kilometrajes, por supuesto, mayor cantidad de tiempo vamos a necesitar para recorrer o hacer ese recorrido, ¿sí? Entonces, en línea con lo que la persona nos preguntó, Sorani, si nos puedes volver a leer, por favor, la pregunta, a ver si con esto que ya hemos explicado se solventa un poco más. Y acá, bueno, aquí no lo tienen, pero la norma nos dice defina la frecuencia de uso de la ruta. Entonces yo puedo decir que la ruta del mensajero o la mensajera haciendo erradicación de documentos y trámites es a diario, pero la entrega de mercancía es una vez a la semana. La recogida de insumos es todos los días en el puerto y la ruta de los trabajadores va a ser todos los días. Entonces ahí es donde está definida o podemos definir la frecuencia de uso de la ruta. Sorani, Señora, es que como me llegaron como 4 más, se me tranquila, perdió no te preocupes. Estamos tratando el- de resolver la mayor cantidad de preguntas, sí, señora. Sí, sí, entonces no tendría como, porque me tocaría empezar a mirar de una por una. Pero pues ya sería como responder 3 más que me acabaron de llegar al chat. No sé si podemos pasar con esa, Zuli, porque es que no encuentro la última que Vale, pues, perfecto. te hice la pregunta como tal. Perfecto. Tú ya colocaste el enlace Sí, de la encuesta, el ¿cierto? Sí, señora. enlace del link de Listo. encuesta. También pues les recomiendo por favor el listado de asistencias. Tengo 253 asistentes y tengo registrados 244, entonces les pido el favor que por favor se registren, y ya acabé también de colocar el listado del link de encuesta. Y entonces, ¿te parece, Zuli, si te leo las 2 últimas? Por favor, sigamos, sí, señora. Las que Sí, podamos. sí, Ujú. las que podamos.
Entonces, dice acá, en el registro de los kilómetros al servicio de la organización, incluirá recorridos que no necesariamente estén relacionados con el desarrollo de la actividad. Por tal razón, se podría sacar nada más un promedio, teniendo en cuenta que una empresa de transporte las rutas que cubre. Le agradecería muchísimo a la persona que nos hizo esa pregunta que nos escriba por chat ejemplos de recorridos que no implican un desplazamiento laboral. ¿Sí entendí bien? ¿O puedes Sí, leerla de nuevo, por favor? bueno, la señora Claudia nos pregunta, ¿el registro de los kilómetros al servicio de la organización incluirá recorridos que no necesariamente están relacionados con el desarrollo de la actividad? Por tal razón, se podrá sacar nada más un promedio teniendo en cuenta teniendo en cuenta una empresa de transporte, las rutas que cubre. Bueno, vamos a responder desde lo que nos pide el indicador. Recuerde que el indicador 1 de la tasa de siniestros viales por nivel de pérdida nos pide el número de promedio, no, el número de kilómetros recorridos por trimestre por toda la flota de vehículos de la organización. Entonces, vuelve y juega. Los vehículos que se utilicen para el desarrollo de los desplazamientos laborales realizarán recorridos que implican ciertos kilometrajes, una cantidad X de kilometraje. Como lo vimos en el ejemplo, ese kilometraje o esos kilómetros que se recorren por el desarrollo de esos desplazamientos laborales son, perdón, los datos que debemos incluir en este indicador de manera trimestral y tener el dato acumulado al año. Entonces vamos un momento nuevamente al paso número 6. Al paso número 6. Al paso número 5 me fui mucho. 16, 17. Vamos acá. Participación, promover, revisar. No. Paso 5. Vamos nuevamente aquí con el tema del kilometraje. Aquí nos dice lista de rutas frecuentes de los desplazamientos laborales. Por eso les mencionamos de manera insistente la característica clave a monitorear, a controlar, a identificar, a conocer son los desplazamientos laborales. Eso implica conocer cuántas personas hacen desplazamientos laborales, en qué vehículos desarrollan automotores y no automotores esos desplazamientos laborales, qué rutas frecuentes se utilizan para desarrollar esos desplazamientos laborales y dentro de esas rutas, cuál va a ser el kilometraje que implica el desarrollo de del recorrido en esas rutas frecuentes. Por eso hablamos de rutas frecuentes. Como lo mostré en el ejemplo, nos vamos a ir nuevamente al ejemplo hipotético. Esto no puede no ser real, esto es un tema netamente pues académico ejemplo. Estamos aquí viendo de una empresa que es un fabricante, por ejemplo, de papel o de artes gráficas. Entonces tenemos tres escenarios: el mensajero, las rutas que hace la empresa transportadora, ya sea o tercerizada o si mi empresa tiene un vehículo, o unos vehículos para desarrollar el transporte de la mercancía. Ahí vemos los ejemplos entre las rutas nacionales, en el recorrido de las rutas nacionales y las rutas de los trabajadores o los empleados que se pueden dar en un ámbito urbano o intermunicipal con un kilometraje específico. Entonces, reiteramos que son desplazamientos laborales y que las rutas de esos desplazamientos laborales deben tener unos kilómetros asociados o una cantidad de kilómetros asociados, como lo vemos en el ejemplo, y esos son los datos que vamos a controlar y a monitorear y que posteriormente se verán reflejados en el indicador. Gracias. Sorani, Señora. ya podemos continuar con la siguiente pregunta.
Dice aquí, dice, los terceros incluirían si en mi empresa ingresa conductores o personas a cargar. Esto también debo tenerlo identificado y hacer un seguimiento. Sí, porque si entran a hacer carga de mercancía en su empresa, están, en el caso que alcanzo a leer y a entender, estarían haciendo uso de las vías administradas por la organización y pueden potencialmente generar siniestros viales. Adicionalmente, si hacen un cargue de mercancía, seguramente después realizarán ese transporte de esa mercancía hacia otro lugar, hacia otro cliente, hacia otra sede. Por lo tanto, están desarrollando desplazamientos laborales al servicio de la organización. Listo, Zuli, gracias. Ya te leo otra por acá. Dice acá, hola. Dice, la ruta cuando son zonas definidas, se deben calcular y medir en kilometraje si relacionan actividades de alarma. Otra vez, por favor. Dice, la ruta cuando son zonas definidas, se deben calcular y medir en kilometraje si reaccionan actividades de alarma. Y agradezco a la persona que nos pueda explicar qué son actividades de alarma en la misionalidad de su empresa, por favor, para poderle orientar la respuesta. Pero El señor creería que sí, o Carlos sea, si Martínez. es un desplazamiento laboral, puede ser por una situación de alarma, una situación de emergencia, una atención de una contingencia, puede ser por un mantenimiento, por el traslado hacia una reunión, hacia una actividad de formación. Si el desplazamiento laboral es en función o en cumplimiento de unas funciones o de un contrato para la organización, es un desplazamiento laboral. Pues, por eso pregunto qué son actividades de alarma, pero entendiéndolo desde el punto de vista de desplazamiento laboral como actividades de tránsito de un punto A a un punto B por el cumplimiento de unas funciones o de un contrato al servicio de una organización, la respuesta sería sí, es un desplazamiento laboral. Ok, Sigamos. ya te digo. Creo que acá él respondió. Dice, buenos días. En la empresa se divide grupos de trabajo por cuadrilla de 2 hasta 5 colaboradores. En el formato de desplazamiento se deben incluir los nombres de todos ellos o se pueden incluir solo el responsable del vehículo. Uy, otra vez, porque me perdí. Dice, Nuevamente. en la empresa se dividen grupos de trabajadores por cuadrillas, de 2 hasta 5 colaboradores. En el formato de desplazamiento se debe incluir los nombres de todos ellos o se puede incluir solo el responsable del vehículo. Ah, ya te entiendo, los pasajeros. Sí, o sea, que tienen, o sea, la empresa les manda a hacer un recorrido y tienen Mm. 2 o 5 colaboradores en ese recorrido. Entonces, lo que él pregunta o la persona pregunta, que si realmente debo incluirlos todos en el desplazamiento o debo incluir solo el que está encargado de el rol de conductor, por decirlo así, responsable Pues del vehículo. a ver, yo recomiendo por Plan Estratégico de Seguridad Vial y por Seguridad y Salud en el trabajo, tener los datos y hacer monitoreo sobre todos. Porque una persona tiene el rol de conductor, pero las otras personas tienen el rol de pasajero. Y en este caso, los pasajeros también tienen que cumplir la norma de, por ejemplo, usar el cinturón de seguridad durante el transporte o el traslado que se haga pues en el trabajo y no generarle distracciones al conductor. Son roles diferentes, pero cada uno tiene responsabilidades distintas.
Por lo tanto, pues el conductor, por ejemplo, es el que tiene que hacer su inspección preoperacional del vehículo, es el que tiene la responsabilidad de salvaguardar su vida, la vida de los pasajeros, prevenir siniestros viales, pero a su vez los pasajeros también pueden ayudar a la prevención de siniestros viales desde su rol de pasajero, por ejemplo, identificando que de pronto el conductor está cansado, diciéndole, compañero, compañera, paremos 5 o 10 minutos, descansemos, tómese un vasito con agua, tome algo, un tinto y volvemos a iniciar, ¿sí? Entonces, por prevención hay que contemplar todos los roles. Por seguridad y salud en el trabajo, cuando hacemos un desplazamiento laboral, también tenemos que contemplar a todos los trabajadores y contratistas. Entonces, es mejor contemplarlos a todos, teniendo en cuenta pues que el conductor va a tener un rol y una responsabilidad mucho más alta que los pasajeros. Pero hay Bueno, que hacer prevención con todos, ¿no? Prevención de seguridad vial con todos. bueno, entonces pues ya cumpliendo ¿Tenemos ya más son las... preguntas? Tenemos una última que dice, ¿los montacargas hacen parte de la flota vehicular? Sí, 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 Listo. señor, sí, señora. Una persona por chat me hace caer en cuenta que tenemos un error de digitación en la presentación, y quiero pues excusarme por eso. Dice que el paso 5 del diagnóstico aplica para el nivel avanzado, pero en esta diapositiva tenemos este error que seguramente fue un copiar-pegar que no verificamos. Entonces, recuerden siempre, y les agradezco por favor, siempre su fuente de información sea la norma que está publicada en página web. Muchas gracias a don James por esa claridad que nos solicita. Entonces, recuerden que la norma nos establece los requisitos, vuelvo a presentarla, y aquí dice que el paso 5 aplica para todos los niveles. Muchas gracias, señor James, de la Mesa de Movilidad en Medellín. ¿Qué otra pregunta tenemos para resolver la última? Bueno, nos respondió el señor Carlos que había preguntado de lo de las alarmas, entonces él dice que son alarmas de activación electrónica de los clientes. Esquemas de Entonces, seguridad. Sí, es un sí, desplazamiento laborales. Ujú, sí, exacto. señor. Entonces, sí, Entonces, son él desplazamientos nos... laborales, deben ser tenidos en cuenta. Ajá. Entonces, esa fue la última pues, que me acabó de llegar en el chat. Listo. Perfecto. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo.